Buenos días. Una vez más les agradezco haber tomado de su tiempo para compartir con nosotros en la mañana de hoy dos temas que sé que resultan de suficiente beneficio para la comunidad en su totalidad. Y digo suficiente beneficio porque atendemos a una comunidad estudiantil y los primeros en dar ejemplo de los procesos, cómo deben ser conducidos de forma efectiva, somos todos nosotros que trabajamos en el sistema. De manera tal que hablar sobre etiqueta y protocolo, igual que hablar sobre entrevista de trabajo, son asuntos que nos compete a nosotros poderle, vamos a decir, orientar a nuestros estudiantes para que en un futuro todos estos conceptos los puedan perfectamente llevar a cabo de forma efectiva. Quisiera, antes de empezar, establecer una pequeña dinámica de conocernos, de que ustedes se presenten, que me digan sus nombres, en qué departamento trabajan, el puesto que ejercen, simplemente para que en la medida en que toda esta información sirva para ustedes mismos sentir, vamos a decir, más confianza en que en un momento dado puedan preguntarme algo que tenga que ver con el tema que trato y sus propios servicios profesionales, se sientan en confianza, me interrumpan y me pregunten a lo largo de la charla lo que interesen preguntar. Así que si podemos empezar por aquí. Bueno, buenos días, mi nombre es Hernán Rosado, trabajo para el Departamento de Servicios Médicos como oficial administrativo, pero también me desempeño como profesor, superviso el curso de internado, mi primera experiencia laboral en la Escuela de Comunicación. Ajá, muy bien. Ajá. Mi nombre es Brenda Hernández, soy directora de residencia de campo, así que brindamos el servicio a los diferentes estudiantes de la que están en residencia y que necesiten las facilidades. Buenos días, mi nombre es Janice Rivera González, estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Oficina de Asuntos Estudiantiles, y en este momento me estoy desempeñando como oficial de orientación. Buen día, mi nombre es Julio Calderón, de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Oficina de Asuntos Estudiantiles como oficial. Buenos días, mi nombre es Débora Hernández, soy estudiante de la Escuela Graduada de Consejería y Rehabilitación y estoy haciendo mi internado en DECODE. Buenos días, mi nombre es Marisa Pérez y estoy en este momento desempeñándome como directora auxiliar del departamento y estoy de aquí a la hora. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Cristina, soy estudiante internado de mi primera experiencia laboral y también soy estudiante de consejería en rehabilitación. Sí. Pues buenos días, mi nombre es Jenny Méndez Jesús, soy oficial de asuntos estudiantiles de la Corporación de San Juan. Hola, mi nombre es Maribel Torres, yo laboro como consejera en rehabilitación en el DECODE, Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil de Ganado de Estudiantes. Saludos, mi nombre es Gabriel Núñez, trabajo en la oficina de la decana de estudiantes, soy asistente administrativo y me encargo de la recepción. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Bueno, por aquí sé que ya han sido presentados ustedes. Ella es la doctora Ana María Bizarri, sé que luego ya recibirán cierta información de ella cuando la decana la presente próximamente en la charla que ella va a ofrecer. Así que nada, ya ustedes saben quién soy y vamos a hablar un poquito sobre principios un tanto generales, ¿ok? Voy a traerles un saborcito de lo que nosotros normalmente trabajamos en el curso de etiqueta y protocolo que ofrecemos en la Facultad de Administración de Empresas a través de nuestro departamento de Comunicación Empresarial. Cuando escuchan ese término de etiqueta y protocolo, ¿en qué piensan de inmediato? ¿Con qué relacionan los conceptos de etiqueta y protocolo? ¿Con procesos? Ajá. ¿Qué más? Procesos, eventos, cenas. Por tanto, implica también cierto grado de usos, costumbres, comportamientos. O sea que es una combinación de todo lo que ustedes han dicho, más el comportamiento, cómo adaptamos una serie de usos y costumbres a determinadas circunstancias que se van a desarrollar, en las cuales se van a desarrollar ciertos eventos
que necesitan para que esos procesos se lleven a cabo un orden, ¿verdad? Como bien ustedes han dicho, un desarrollo de esos acontecimientos. Normalmente, pues, esta imagen demuestra de entrada que cuando hablamos de etiqueta y protocolo, quienes primero vamos a poner en práctica todos estos conceptos somos los profesionales mismos, y que como parte de esa proyección e imagen profesional, pues, vemos que presentamos también una especie de comunicación no verbal a través de esa imagen que estamos proyectando. No tenemos que hablar para demostrar con nuestra apariencia que estamos interaccionando en ambientes profesionales, de acuerdo a esa imagen. Los temas que vamos a estar cubriendo en la mañana de hoy tienen que ver con la imagen, el concepto de elegancia, cómo realizar una entrada triunfal, y nos estamos refiriendo a lugares donde vamos a proyectar nuestros servicios, a llevar nuestros servicios, pero que de entrada no nos conocen, cómo poder entrar de una manera que resulte la más apropiada y pertinente. Sobre todo, este tema de la entrada triunfal es muy pertinente en relación con nuestros estudiantes y el proceso de entrevista de trabajo que deben hacer ellos cuando van a asistir a una entrevista. Esa entrada triunfal necesitan trabajarla y a veces desconocen sobre esos aspectos. Y somos nosotros quienes los podemos en gran medida orientar, y ustedes veo que muchos son consejeros académicos, así que a todo esto pues nos dirigimos, ¿verdad? Poder ayudar a otros en estos procesos. Luego, modos de saludar, importancia de la comunicación oral y de la comunicación escrita en todos estos procesos protocolarios. Y por último, sí vamos a hablar un poco de etiqueta en la mesa, porque para eventos en los cuales vamos a celebrar, y no hay nada mejor que celebrar a través de comidas, ¿verdad? Comidas que pueden ser desayunos, como pueden ser almuerzos, como pueden ser cenas, determinados eventos en los que la etiqueta en la mesa entra a formar parte de ese proceso. Pues de todo eso vamos a estar hablando. Cuando definimos el concepto de protocolo social, el que mayormente voy a estar trabajando en la mañana de hoy, de acuerdo al gurú de este tema de protocolo en España, el señor José Antonio de Urbina, él define el protocolo social como un conjunto de costumbres, usos y reglas que regulan el comportamiento y las relaciones humanas justamente con el propósito de mejorar la calidad de la convivencia entre nosotros, cómo debemos establecer unos órdenes para que los procesos puedan fluir de manera efectiva. El protocolo social se adapta definitivamente al momento histórico, a la época, al lugar, es decir, al ambiente y a las personas donde vayamos nosotros a interaccionar. El protocolo social resuelve problemas, resuelve tensiones y básicamente organiza a una comunidad en cuanto a los aspectos que vayan a atender. Una vez más insisto en que al hablar de protocolo social vamos a hablar un poco sobre proyección de imagen, importancia de saludar de forma apropiada en determinados contextos, cumplir con el papel que nos toque ejercer, destacar nuestra discreción y elegancia en los procesos, saber llevar la indumentaria adecuada en cada momento y demostrar nuestra educación en la mesa. Todo eso tiene que ver con los procesos básicos de interacción social en el ámbito del protocolo. Cuando hablamos de etiqueta, porque hablamos de etiqueta y protocolo, pero ¿qué diferencia habría entre etiqueta y protocolo? Básicamente la etiqueta tiene que ver con los modos correctos de comportarnos, con lo que está establecido. Esta es la etiqueta, estas son las costumbres, estas son las normas, y el protocolo, como bien ustedes han dicho, implica los procesos como vamos a implementar esas normas. El comportamiento correcto es la etiqueta, los usos y las costumbres que aplican en los actos públicos, manera como han de tratarse a las personas en su vida privada, como ciudadanos en sí.
Definitivamente que cuando hablamos del protocolo estamos pensando en establecer una sana convivencia, en un buen orden de los procesos y básicamente con quienes vamos a estar conviviendo los unos con los otros. Por tanto, partimos de la premisa de que el propósito principal es que entre todos exista un clima de respeto. Hacer bien las actividades en las que se emplea. En otras palabras, una vez más insistimos, el protocolo resuelve problemas en los procesos, modos de obrar, que es lo primero que vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar este evento, cómo lo vamos a finalizar. Objetivos del protocolo: intervenir en el progreso del Estado, proveyendo una convivencia positiva a sus ciudadanos. El primer protocolo del cual se tiene conocimiento data de 1750 años antes de la llegada de Jesucristo al mundo. El primer protocolo del cual se tiene conocimiento. Y está completamente ligado con una serie de normas establecidas en el famoso Código de Hammurabi. O sea que estamos remontándonos al antiguo Egipto, 1750 años antes de la llegada de Jesucristo. Y ya el faraón en aquella época entendía que tenían que existir unos procesos y unos órdenes para poder convivir armoniosamente en sociedad e incluso para saber tratar hasta las personas de menor nivel en la escala social, llámense en aquel entonces los esclavos, que los esclavos también merecían atención y respeto. O sea, vean que entonces en todo momento hablar de etiqueta y protocolo implica hacer uso de nuestras mejores relaciones interpersonales. Existen distintos tipos de protocolos. Es bueno que sepan, ¿verdad?, que no todos responden a las mismas direcciones, a los mismos objetivos. Hay un protocolo oficial e institucional, que es el que se lleva a cabo justamente en el Departamento de Estado, en Fortaleza, cuando reciben a los altos dignatarios, a las autoridades que vienen a visitar a nuestro país con distintos propósitos. Pues hay una serie de procesos y modos como se reciben a estas personas, cómo se les atiende. Se les lleva a distintas, vamos a decir así, agencias, instituciones donde ellos vayan a ofrecer sus servicios o la información que vengan justamente a promover o a difundir en nuestro país, etcétera. Luego existe el protocolo social, acuerdos que con el uso se convierten en convencionalismos, es decir, en costumbres. El protocolo empresarial, códigos de conducta establecidos por la organización. Por ejemplo, cuando hablamos de entrevista de trabajo, existe un código empresarial en el sentido en que ese protocolo implica unos procesos que tanto el entrevistador como el entrevistado tienen que conocer y manejar de la mejor manera posible para que el propósito de ese intercambio de información resulte positivo para ambas partes. Pero eso se lleva a cabo exactamente bajo un orden, bajo el desarrollo de unos procesos, como tendrán oportunidad de recordar en la mañana de hoy. Luego hay un protocolo diplomático que tiene que ver con los embajadores, con los cónsules, con sus responsabilidades y servicios que dictan en el lugar donde representan los intereses de su país. Hay un protocolo militar, incluso hay un protocolo universitario. Acuérdense que aquí recibimos estudiantes que vienen justamente a vivir dentro del sistema del campus. Recibimos estudiantes, graduamos estudiantes y todos los pasos que implican todas estas actividades en las que ellos interaccionan formando parte de una comunidad universitaria implica una serie de procesos que se tienen que llevar a efecto como parte del protocolo que le aplica, las normas que le aplican a la comunidad y la población universitaria. Luego también existe un protocolo deportivo para la premiación, para el reconocimiento de los talentos y de las distintas actividades en las que nuestros deportistas vayan a intervenir. Así que vean que cuando hablamos de protocolo, hay más de un protocolo. Todo va a depender el objetivo último al que atienda también, en qué área estaríamos enfocándonos. Pues empecemos con
protocolo social con el tema de la imagen. Miren, en todo momento, ya no tan solo enfocando la necesidad que tienen nuestros estudiantes, sino nosotros mismos. Somos, como digo yo, nosotros mismos vamos por la vida en la medida en que ya estamos desarrollándonos profesionalmente, vamos creando nuestra propia marca. Y esa marca, o como le llaman en mercadeo, branding, de nosotros mismos, no es otra cosa sino nuestra propia imagen personal. Y esa imagen personal, que a su vez se convierte en marca en la medida en que demostramos nuestros talentos, nuestros haberes, nuestros logros, equivale a todos estos aspectos que conforman a un ser humano. Nuestros rasgos físicos, nuestras características personales, nuestros modos de actuar, cómo nos movemos, cómo gesticulamos, la manera como interaccionamos y miramos a las personas con quienes estemos relacionándonos, la forma como caminamos, nuestra manera de vestir, el maquillaje que portemos, todo eso proyecta una imagen personal. Y definitivamente esa imagen personal es nuestra tarjeta de visita porque es nuestra carta ¿de qué? Presentación. Y todo eso que estoy hablando forma parte de la llamada comunicación no verbal. Porque no se trata de obligatoriamente llegar a un sitio y de inmediato comunicarme oralmente. Mi sola presencia y mi sola postura, y mi solo gesto, y mis expresiones faciales ya están estableciendo una comunicación con los demás. Esa primera impresión que proyectamos se reforzará con nuestro posterior comportamiento. Acuérdense que las primeras impresiones siempre dejan huella. Incluso se habla de que en 5 minutos, al cabo de 5 minutos de conocer a una persona, nos creamos la primera impresión, pero hay expertos que dicen que antes de esos 5 minutos, incluso en el área laboral, mencionan que hasta al cabo de los 7 primeros segundos, esto suena un poco exagerado, pero significa que con mucha rapidez, en la medida en que nos enfoquemos en alguien, vayamos a interaccionar con esa persona, ya de entrada, en los primeros hasta 7 segundos empezamos ya a crear una imagen de esa persona, la percibimos y creamos esta primera impresión, que puede ser favorable como puede ser desfavorable. Todo depende de cómo nosotros en ese contexto estemos interaccionando también. Y cuando hablamos de elegancia, la elegancia tiene que ver con muchos aspectos que no implican absolutamente nada que implique recargamiento en una imagen, sino todo lo contrario. Vestir de forma adecuada en cada ocasión, seleccionando la vestimenta que más nos favorezca, resaltando las cualidades y disimulando nuestros defectos. Vestir de forma adecuada en cada ocasión es saber cómo debemos hacer uso de esa vestimenta de acuerdo al lugar donde vayamos a interaccionar. A ninguno de nosotros se nos ocurre ir con un vestido de noche a un pasadía en la playa, por ejemplo, porque ¿qué estaríamos haciendo si fuésemos con un traje largo de noche formal a un pasadía en la playa? ¿Qué impresión ocasionaríamos? ¿Qué pudieran decir de esa persona? Que está mal de la mente. Definitivamente, que está mal de la mente. O sea, ¿cómo esa proyección de imagen a través de la vestimenta ya envía mensajes acerca de nuestra personalidad e incluso de nuestro estado emocional? Porque si se espera que la persona vaya vestida de una manera, se presenta de otra. Por ejemplo, nuestros estudiantes cuando van a entrevistas de trabajo, ¿qué les decimos? Acuérdate que tienes que ir bien vestido, bien presentable. Y en el ámbito de los negocios, por ejemplo, en el mundo de la administración de empresas, es bien importante que los chicos vayan con su traje, con su chaqueta, o sea, formalmente vestidos de forma similar a cómo interaccionan sus pares en ese mismo ambiente laboral. Entonces, si ese joven, por decir un chico, se presenta a una entrevista con tenis y con pantalones cortos y una vamos a decir, una camiseta, una t-shirt, en buen español, una camiseta, pues obviamente que va a pensar el entrevistador,
de ese joven? O sea, de entrada, ya por esa apariencia, ¿qué ocurre? La impresión va a ser como la de nuestro estado emocional, porque si se espera que la persona vaya vestida de una manera, se presenta de otra. Por ejemplo, nuestros estudiantes cuando van a entrevistas de trabajo, ¿qué les decimos? Acuérdate que tienes que ir bien vestido, bien presentable. Y en el ámbito de los negocios, por ejemplo, en el mundo de la administración de empresas, es bien importante que los chicos vayan con su traje, con su chaqueta, o sea, formalmente vestidos de forma similar a cómo interaccionan sus pares en ese mismo ambiente laboral. Entonces, si ese joven, por decir un chico, se presenta a una entrevista con tenis y con pantalones cortos y una vamos a decir, una camiseta, una t-shirt, en buen español, una camiseta, pues obviamente, ¿qué va a pensar el entrevistador de ese joven? O sea, de entrada, ya por esa apariencia, ¿qué ocurre? La impresión va a ser como, la primera impresión va a ser negativísima, y pudiera pensar lo mismo que dijo usted, que está mal de la cabeza, porque a estas alturas de la vida tenemos que saber dónde vamos a interaccionar y cómo presentarnos en ese escenario. Y un estudiante o una persona que ha finalizado una carrera y que está buscando su primer trabajo a tiempo completo, pues se entiende que debe preocuparse y ocuparse de averiguar pormenores relacionados con esa primera entrada triunfal de la cual vamos a hablar a continuación. Bien, seguimos con el concepto de elegancia. Seleccionamos los colores que más nos favorezcan y realicemos combinaciones que proyecten nuestra mejor imagen. Ocuparnos de toda esa envoltura, ¿verdad?, a través de la cual va nuestra alma, nuestro corazón, nuestros conocimientos, nuestros talentos, nuestros servicios, pero esa envoltura es importante en el mundo en el que estamos interaccionando en planos profesionales e incluso hasta sociales también. Luego entonces, tuve oportunidad hace unos días de escuchar a reclutadores de compañías multinacionales que van a nuestra facultad a orientar a los estudiantes sobre los temas que estamos trabajando en la mañana de hoy, no precisamente etiqueta, pero sí entrevista de empleo. Y uno de estos reclutadores especificó a los jóvenes, por favor, no vayan a los chicos con camisas de colores brillantes a una entrevista de empleo. Recibí a un joven, por ejemplo, dijo él, con una camisa shocking pink, chaqueta y corbata violeta, se podrán imaginar. O sea que los mismos reclutadores, si la ropa resulta muy llamativa, pues todo eso no crea esa primera buena impresión, eso les choca, porque saben que con esa persona tienen que trabajar el tema de la ¿qué? De la elegancia y de la imagen. Exactamente, o sea que ya hay unos aspectos de las llamadas destrezas suaves, porque todo esto tiene que ver con las destrezas suaves que ese joven tiene que pulir y tiene que atender. Y claro, la competencia es fuerte, y si es talentosísimo y de entrada no proyecta la imagen profesional que se espera, se le está restando puntos, y puede que esos puntos que se le estén restando sean definitivamente detrimentales para una última decisión de ofrecerle la oportunidad de trabajo o no. Demos a conocer con naturalidad lo mejor de nosotros mismos, eso es, siempre pensando en proyectar esta buena imagen. Armonicemos moda, gusto y personalidad, que nos sintamos a gusto con lo que vayamos a aportar, con lo que llevemos puesto. El concepto de elegancia, como les dije hace un ratito, no implica que estemos recargados de adorno, que demostremos opulencia. Fíjense todo lo que implica, contrario a lo que les acabo de decir, que a veces uno, claro, elegante, que tiene unos zapatos caros, que lleva un reloj de marca, que lleva un vestido también de diseñador. Miren, no precisamente por ahí nos estamos refiriendo a una serie de conceptos que van más allá de la simple prenda de vestir y que tienen que ver con nuestra forma de ser. Implica
serenidad, una persona ecuánime en su momento cuando interacciona con otras, simplicidad, todo lo contrario a lo que les decía de estarse recargando de adornos, vamos a decir así, sencillez, comodidad, seguridad, naturalidad, finura, buenos modales, distinción, saber estar, gusto, belleza, porque acuérdense que la belleza es relativa y la belleza incluso emana de cualquier ser humano, emana de dónde, básicamente, de nuestro interior, básicamente. Hay personas que no son un dechado de belleza física, pero hablamos con ellas y nos cautivan. ¿Y por qué nos cautivan? Porque esa belleza interior es tan grande que es la que está aflorando en esa persona. Igual que pueden haber personas sumamente bien parecidas, físicamente muy atractivas, pero cuando interaccionamos con ellas decimos yo no puedo con esta persona. Y entonces toda esa belleza prácticamente se anula para los efectos de cómo la percibimos. Entonces, delicadeza, gracia, estilo, todos estos conceptos, todas estas palabras están relacionadas con el concepto elegancia. La elegancia se relaciona también, como dije hace un ratito, con la afabilidad y el respeto en el trato con los demás. Y fíjense que esa afabilidad y respeto emana de nuestro ser, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. La verdadera elegancia nace en nuestro interior, se mejora esa elegancia en el aspecto exterior, dependiendo de cómo nosotros nos preocupemos por proyectar esa imagen más agradable, a tono con las circunstancias donde vayamos siempre a interaccionar. La verdadera elegancia tiene que ver con la integridad, la inteligencia, el conocimiento, la credibilidad que proyecta esa persona, la discreción. ¿Qué implica la discreción? Porque a veces, por ser indiscreto, perdemos muchos puntos a nuestro favor y se afecta nuestra imagen. ¿Qué implica la discreción? Cuando estamos interaccionando en ambientes sociales con otros profesionales, ¿en qué medida debemos ser discretos? O cuando justamente nuestros estudiantes vayan a buscar trabajo y les pregunten, háblame por favor de tus experiencias laborales anteriores. Se debe respetar la confidencialidad de la persona, por un lado, ¿no? Ajá. En los temas de conversación. Exactamente. No se hablan de cosas personales. Tratar de hablar de las cosas positivas de las personas en vez de las negativas. Muy bien. Es algo que se ve mucho. Que mucha gente se enfoca en la parte negativa, pues, y justamente todo eso lo que trae son conflictos, roces, problemas entre compañeros de trabajo, y en la medida en que uno sea discreto y no vaya justamente dado a estar hablando de forma negativa, criticando negativa y destructivamente a los demás, todo eso, esa actitud que no es la más favorable, la más positiva, la más enriquecedora, la que más ayuda, afectaría por completo, definitivamente, afectaría por completo nuestra imagen. Y por lo que estamos trabajando ahora de elegancia. Si tenemos discrepancias con alguien, miren, hay formas como perfectamente uno puede reunirse con esa persona y aclarar posiciones, sin necesidad de estar creando ambientes, vamos a decir así, de roces, conflictos, rumores, comentarios de pasillo, que afecten tanto a esa persona como a uno, porque fue quien los inició y los divulgó. Así que es importantísima la discreción en este concepto, y claro está la educación, sabernos comportar en determinadas circunstancias, mantener siempre nuestra ecuanimidad, controlar nuestras actitudes. La elegancia revela lo que somos, la elegancia revela la forma como nos expresamos, nuestra imagen y nuestro comportamiento. O sea que es un compendio no tan solo de esa apariencia, sino de la manera como interaccionamos, de nuestras relaciones interpersonales positivas y de nuestras habilidades para podernos
comunicar efectivamente con el prójimo a través de la comunicación, tanto oral como por escrito, ¿verdad? Saber vestir implica aplicar buen gusto, sentido común, respetar recomendaciones basadas en estándares de estilo. Una joven que vaya a una entrevista de empleo y a grandes rasgos, ¿verdad?, sin especificar área profesional, sabemos que por más atractiva que sea, en esos ambientes su vestimenta no debe ser una vestimenta sensual. ¿Me explico? No se van a presentar con un escote provocativo, con una minifalda, con una serie de vamos a decir así, de pulseras que suenen y pantallas así llamativísimas, porque, número uno, que no va a un happy hour, y segundo, que esa no es la forma apropiada de ¿qué? Para asistir a una entrevista de trabajo, de proyectar su imagen profesional, porque no está proyectando su imagen profesional. Y una vez más, ayer cuando escuché antes de ayer, para hacerle más exacta, cuando escuché al reclutador de esta firma multinacional de implantación de prótesis, Cardinal Health, dijo, y las chicas pues tampoco me tienen que llegar con escotes provocativos, dijo él. O sea que se da, que lamentablemente hay quien todavía no tiene claro cómo proceder a interaccionar en ambientes profesionales y cómo naturalmente hacer de este primer encuentro de búsqueda de empleo a nivel de entrevista el encuentro más favorable para ese candidato o esa candidata. Estamos de acuerdo con las circunstancias del momento, con ya lo hemos dicho antes, de acuerdo con la actividad a la cual vamos a asistir, dónde, cuándo y con quién vamos a interaccionar. Todo eso establece las pautas para proyectar la imagen que más se ajuste a esas circunstancias. Cuando hablamos de hacer una entrada triunfal, nos estamos refiriendo a que si por primera vez vamos a visitar una oficina donde nos interesa hablar con determinada profesional, pues hay que demostrar ese aplomo y esa seguridad con la que podemos causar una buena primera impresión, sea porque vamos a buscar trabajo, sea porque vamos a iniciar unas gestiones profesionales en ese lugar, pero sabernos comportar. No vamos a llegar a un sitio con esta única prisa, abrir la puerta a toda velocidad y llegar prácticamente corriendo hasta el escritorio de la secretaria para preguntarle si todavía hay oportunidad de ver al señor fulano de tal, porque no estamos llegando a tiempo. O sea, sería una manera, estaríamos como que llegando de una manera precipitada, inapropiada, abrupta, y todo eso de entrada dice, a esta persona le pasa algo, esta persona va por la vida demasiado estresada y tanto estrés le va a hacer mucho daño, definitivamente, y tenemos que saber medir el tiempo para que no nos pase eso, ¿verdad? Así que cuando hablamos de entrada triunfal, fíjense todo lo que de entrada las personas captan cuando alguien desconocido entra en escena. Inteligencia en la medida en que abre la boca y se expresa, educación, sus modales, confiabilidad dependiendo de lo que diga, lo que solicite, lo que exprese, prosperidad que tiene que ver con su apariencia, conceptos que se perciben, que perciben los demás cuando nos miran de primera intención. Estos detalles los proyectamos con el gesto, con la postura, con la seguridad con la que entramos en un lugar y el contacto visual. ¿Qué se les recomienda? Sé que estoy haciendo comentarios, pero es una manera en parte de atar lo que digo con el tema que a continuación va a desarrollar la doctora Irizarry. ¿Qué se les recomienda a los estudiantes que hagan cuando van a asistir a una entrevista de trabajo? Una vez llegan al lugar de la entrevista, se supone que pongan en práctica esa entrada triunfal, y cuando entran en esa entidad, en esa agencia, en esa organización, ¿qué será lo primero que deben hacer? Antes de ver al entrevistador,
Exactamente, decir buenos días, buenas tardes y saludar a las personas que tenga frente a sí, buenos días, o sea, tirar una mirada, lanzar una mirada al entorno y las personas con las que tenga por X o Y razón que interaccionar, una sonrisa, saludar y mirar, no entrar con estas únicas gringolas, ir directamente a donde la recepcionista, buenos días, soy fulano de tal, y no mirar a nadie y sentarse, y porque esas personas que van a estar cerca de él, posiblemente, ¿qué puede pasar con ella? Exactamente, que también puedan ser, vamos a decir así, futuros compañeros de trabajo. Entonces, en la medida en que no tan solo lo seleccionen a él o a ella, sino a estas otras personas, varias de ellas también, uno debe demostrar sociabilidad y educación en todo momento en que esté justamente haciendo parte de un grupo en el que estamos justamente integrándonos en ese momento. Transmitamos que estamos en control de la situación, por eso les dije, a los sitios hay que llegar con tiempo para no entrar precipitadamente. Tengamos libre la mano derecha para saludar en caso de que nos estén presentando a alguien, pues obviamente hay que tener libre la mano. Y una preguntita, en términos de, porque como sé que muchos de ustedes están orientando a los estudiantes en estos procesos, cuando un superior presenta a un estudiante a otra persona con quien pudiera tener oportunidades de recibir algún tipo de práctica ese estudiante o internado, etcétera, estamos en un escenario en que nosotros vamos a presentar este estudiante a este profesional, porque justamente pueden haber intereses de que ese estudiante trabaje o haga un internado con este profesional en la oficina o en la agencia donde trabaja este otro profesional. ¿Quién se supone que salude primero a quién en ese proceso? Yo voy a presentar a este joven. Señor Rodríguez, él es el señor Carlos Rivera, quien quiere recibir orientación suya sobre un trabajo que le interesaría poder ejercer en sus oficinas. Pero esa mano, ¿quién la extiende primero? ¿Perdón? Pues no precisamente, para que vean que eso es protocolo social, lo que estamos hablando. Uno puede pensar que el estudiante que es presentado a esta autoridad, pues es el primero que hace así. Pues miren, no, la autoridad es la que decide cómo te va a saludar. O sea que la autoridad extiende la mano y tú contestas ese saludo. Y luego, la manera como tú saludes ya está empezando a enviar mensajes de uno mismo. O sea que hay saludos y saludos. Si yo extiendo mi mano y prácticamente, disculpe, présteme su manita, vamos a saludarnos, y prácticamente mi saludo es así de delicadito, un saludo que no agarra toda la mano de la otra persona, ya le estoy mandando un mensaje no verbal sobre mi persona y mi actitud. ¿Cuál sería ese mensaje que le estoy enviando? Inseguridad. Temor, inseguridad, timidez. O sea, tenemos que saludar con firmeza, con seguridad. Entonces, permítame de nuevo, o sea, yo extiendo, y disculpe que mi mano es fría, cuando hay aire acondicionado yo soy un reptil, así que usted o sea, uno extiende la mano por completo, y se supone también que incluso un poco de forma perpendicular, que no sea así, no es un saludo recto, sino perpendicularmente. Ese es el saludo que se estila en la época de la globalización, siglo XXI en el que vivimos. Convenzámonos de que somos importantes y por eso todo esto lo proyecta nuestra imagen. En los lugares debemos entrar despacio, como les dije hace un rato, hay que hacer buen uso del tiempo para que este proceso se lleve a cabo de forma correcta. Entremos despacio, viendo a las personas que se encuentran en el lugar. Buenos días, buenas tardes. Nunca metamos las manos en los bolsillos de los pantalones o de los vestidos cuando vayamos a interaccionar con otra persona, porque justamente el estar, y eso lo hacen mucho los varones, incluso cuando están ofreciendo una charla, en muchas ocasiones, por más que uno les dice,
no guardes las manos en los bolsillos del pantalón, pues por más que uno se los diga, en muchas ocasiones gesticulan con una mano y la otra aquí. Entonces todo eso afecta su postura y estaríamos ya afectando la manera como demostramos nuestra mejor intención de interaccionar con los demás. Tampoco conviene que si estamos en estos lugares donde por primera vez nos relacionamos, por primera y puede que a partir de ahí muchas otras veces, tampoco vamos a ir, sobre todo nosotras, arreglándonos el pelo, echándonos el pelo para atrás, porque de nuevo que estaríamos demostrando, si nos da por hablar y... ¿Sí? Por un lado vanidad, nerviosismo, porque no hay necesidad de tocar el pelo cuando estamos enfrascados en otros asuntos. Tampoco los hombres van a estar arreglándose la corbata, porque eso también que demuestra inseguridad. Hagamos el mejor uso del tiempo, lleguemos temprano, relajémonos, enderecémonos y sonriamos. O sea, la postura es importante, que en muchas ocasiones la juventud, por regla general, como que se desentiende del hecho de caminar erguidos, derechitos, y a veces pues, ay, es que estoy cansada, hola, buenas, vengo aquí, ya con esa postura y ese hola, buenas. Si estamos en estos lugares donde por primera vez nos relacionamos, por primera y puede que a partir de ahí muchas otras veces, tampoco vamos a ir, sobre todo nosotras, arreglándonos el pelo, echándonos el pelo para atrás, porque de nuevo que estaríamos demostrando, si nos da por hablar y... ¿Sí? Por un lado vanidad, nerviosismo, porque no hay necesidad de tocar el pelo cuando estamos enfrascados en otros asuntos. Tampoco los hombres van a estar arreglándose la corbata, porque eso también que demuestra inseguridad. Hagamos el mejor uso del tiempo, lleguemos temprano, relajémonos, enderecémonos y sonriamos. O sea, la postura es importante, que en muchas ocasiones la juventud, por regla general, como que se desentiende del hecho de caminar erguidos, derechitos, y a veces pues, ay, es que estoy cansada, hola, buenas, vengo aquí, ya con esa postura y ese hola, buenas, pues no está proyectando ¿qué? Seguridad y su mejor imagen, su energía, su disponibilidad, su disposición, sus ganas de echar hacia adelante, y todo esto simplemente porque asume una postura indebida, como de pocas ganas, de pocas energías. Tenemos que espabilar y decirle, fulano, enderézate. El saludo es el primer contacto físico que establecemos con una persona. Es un gesto universal de aceptación, de educación y de bienvenida. En la antigüedad el saludo fue una manera como las personas cuando se encontraban podían detectar, si yo saludaba a otra persona, que mi intención para con ella era favorable, que yo no iba en son de guerra, que yo no tenía ningún arma blanca ni ningún revólver para asaltar a esa persona. En la medida en que se saluda y se extiende la mano, esto es una señal de entendimiento, de paz. Se estrecha la mano breve y firmemente, no más de 3 segundos. El saludo occidental no tiene que ser un saludo prolongado, sino simplemente breve y firme, no más de 3 segundos. Cuando saludamos, no tan solo extendemos la mano, hay otros factores de la comunicación, pudiéramos decir no verbal, que entran en juego. Tenemos que mirar a esa persona. O sea, no es saludarla y hola y uno mirando, porque yo estoy hablando con ella, yo quiero un intercambio con ella. Así que yo miro a la persona, la saludo y esbozo una sonrisa, porque la sonrisa es señal de ¿qué? Justamente de elegancia, de afabilidad, de respeto, de entendimiento, de que quiero establecer una relación armoniosa con esa otra persona. Así que mirar a los ojos del interlocutor y esbozar una sonrisa forma parte del protocolo social de un saludo efectivo. Vean que son unos pasos. La persona de mayor rango, como les dije ahorita, extiende el saludo al presentado y el presentado espera a recibir este saludo. O sea, no soy yo, persona que
voy a ser presentada a esta autoridad a quien le extiendo la mano, me la extiende él o ella, como señal de respeto al interlocutor. Lo mismo que cuando lleguen los jóvenes a una entrevista de trabajo, se supone que entre otras cosas respondan al saludo del entrevistador, pero que no lleguen allí a ser ellos los primeros que, buenos días. O sea, hay que dejarle esos procesos a la persona de mayor jerarquía. Ya dijimos que el apretón debía ser firme, abrazar la mano del otro para que haya un franco paso de energía, nada de por encimita, sino un abrazo abarcador en ese sentido de la mano. Un saludo demasiado fuerte, claro está, tampoco es lo que conviene, porque no queremos que la persona piense que uno se siente superior a ella y por eso la saluda con una firmeza que casi le rompe los huesos a la mano del prójimo. No se trata de eso, sino firme pero prudente. Los extremos nunca resultan favorables. Y más o menos, ya esto lo dije hace un momentito, el de menor rango se presenta a la persona de mayor autoridad, el de menos edad se debe presentar a la persona de mayor edad, en igualdad de situaciones en términos de que en un ambiente de trabajo hablamos de compañeros, pares, el soltero se presenta al par que es casado, fíjense que entonces el matrimonio establece ya un rango distinto hasta a nivel profesional. El hombre es presentado a la mujer en igualdad de condiciones en ambientes laborales. Bien, cuando hablamos de comunicación oral, miren, en la actualidad yo he estado realizando en conjunto con otras compañeras de colegas investigaciones sobre las competencias de comunicación que mayormente los patronos privilegian y entienden que deben ser desarrolladas de la manera más competitiva posible por nuestros estudiantes, los futuros egresados. Ellos destacan de entrada incluso hasta aún más que la comunicación escrita, que de por sí deja mucho que desear en ocasiones, de muchos profesionales en general. Entonces nuestros estudiantes pues estarían incluidos también en ese renglón. Destacan que aún más que desarrollar la mayor calidad de excelencia en la redacción, que es importante, lo primero que tienen que cultivar para poder interaccionar y establecer diálogos profesionales es una buena comunicación oral, que tienen que mejorar sus destrezas de comunicación oral, empezando por la más básica de todas. ¿Cuál podrá ser la más básica de todas, hablando de comunicación oral? Sin la cual no nos podemos entender. El saludo es una manera, sí, de iniciar un encuentro, un entendimiento, una interacción con esa persona, pero a la hora ya de yo establecer una conversación como la que se va a establecer, un diálogo y un intercambio de ideas en una entrevista, ¿qué es lo primero que esa persona debe demostrar para poder decir es un buen conversador? Interés, seguridad, buena dicción, pero hay algo básico sin lo cual no va a ni él ni nadie haciendo uso de la comunicación oral. Una destreza bien, es que es tan básica que a veces la tomamos como el aire que respiramos, que ni nos enteramos. Respiramos, inhalamos, gracias a él podemos hablar en altavoz, pero ¿cuál será esa destreza? Articulación, proyección, todo eso es importante, sin la cual una conversación no pudiera tener continuidad. Eso es importante también. Comunicación en ese caso no verbal, a través del contacto visual que demuestra interés, que estoy atendiendo. Vuelvo y les digo, es tan básica que a veces decimos, ay, pero claro, pues claro, hay gente que no la pone bien en práctica y de ahí un montón de problemas que a continuación surgen. Escuchar. Un buen profesional tiene que ser un excelente escucha. Si nosotros no escuchamos bien lo que el otro nos tiene que decir, a partir de ahí se inician las malinterpretaciones, las discrepancias y los problemas.
O sea, que algo tan sencillo como eso es esencial. Así que sí es importante comunicar claramente una información compleja, tener capacidad de síntesis para poder decir una información mucho más elaborada en pocas palabras, poderla hacérsela digerir al otro o a los demás. El discurso hablado, un buen comunicador, influye en las actitudes y los comportamientos de la gente, dependiendo de cómo yo me dirija a esa persona. Acuérdense siempre de, no fue lo que fulano dijo, sino el cómo me lo dijo. Y ese cómo establece una diferencia en cuanto a las actitudes y los tratos. Y la mayor capacidad, entonces, nuestra de entendimiento y empatía para con esa persona, dependiendo cómo esa persona se dirija a nosotros. Así que, según en este caso, estoy citando a una entidad, una organización internacional, National Association of Colleges and Employers, establece que los gerentes ponen en primer lugar, entre los requisitos para ocupar un puesto, las habilidades del recurso para comunicarse eficazmente. O sea, cuán importante es el componente de la comunicación para el éxito de cualquier profesional. En las, vamos a decir así, en las empresas, en las gestiones que procure dar curso. Es que si no nos comunicamos con efectividad, no nos vamos a poder ¿qué? Entender, y si no nos podemos entender, no podemos llegar a los mejores acuerdos. Así que cualquiera que se precie y desee ocupar un puesto de liderazgo, debe procurar desarrollar al máximo estas destrezas suaves tan importantes relacionadas con la comunicación. Luego sabemos, y no voy a entrar en detalles, que cuando hablamos de comunicación oral, igual que cuando escribimos, debemos expresarnos claramente, con precisión, ofreciendo los detalles que la situación amerite divulgar y las palabras correctas para que me entiendan lo que yo quiero decir también. En el mundo del trabajo, vamos al grano, en los negocios y en los trabajos en general, o sea, no me le des vueltas al tema, vienes a hablar conmigo, sea asertivo, sea asertiva, dime realmente qué ocurre. Y para eso nos vamos a preparar de antemano para poder hablar de una manera organizada y yendo al grano. Naturalidad, no vamos a escoger las palabras más estrambóticas, más rimbombantes, más extrañas, poco comunes para expresar una idea, sino palabras de uso común, que entendamos que el otro o los demás dominan en ese asunto que vayamos a tratar. Cuando hablamos de la comunicación oral, pues sí es sumamente importante saber articular. Y de hecho, sabemos que incluso las personas que tienen problemas para articular con facilidad son las llamadas a hacer ejercicios adicionales, esfuerzos extras para lograr una mejor articulación. Ahí nos estamos refiriendo pues a los consejos de ponerse un lápiz en la boca y por un rato estar hablando o leyendo un ensayo en alta voz con ese lápiz en la boca, que es un esfuerzo extra que estamos haciendo a nuestra lengua, a nuestros dientes, a nuestra boca, a nuestra quijada, y todo eso ayuda a que cuando nos quitemos el lápiz, hablemos mucho mejor. Son consejos que todos nosotros podemos poner en práctica si entendemos que nuestra articulación aún merece desarrollarse más, mejorarse más. Intensidad tiene que ver justamente con el nivel sonoro de las palabras. Si el orador aspira a dar la impresión de energía, pues obviamente esa energía emana de nuestro ser. En un momento dado entendemos que tenemos que hablar con un poco más de intensidad. Acuérdense que si una persona se dirige a una audiencia y realmente en todo momento habla pausado, bajo y de una manera un tanto constante, sin establecer distintos ritmos o pausas, ¿qué ocurre con la audiencia? ¿Qué ocurriría? Pues claro, o sea, nosotros tenemos que hacer maravillas con nuestras voces para poder cautivar a una audiencia. Y no tan solo a una audiencia, cuando estamos interaccionando con otras personas, debemos saber
alinear nuestras actitudes y nuestro afán de entendimiento y buen trato y respeto con los demás a través de nuestra comunicación oral. Y luego hablamos de velocidad. Hay ocasiones cuando podemos hablar un poquito más rápido. Hay ocasiones cuando entendemos que si la audiencia no domina determinado vocabulario, pues vamos a pronunciárselo con cierto grado de mayor lentitud para que capten mejor esa palabra y con un tono más alto también. Se dice que al comienzo y al final de un discurso se impone una velocidad lenta y una pronunciación clara, justamente para que la audiencia pueda captar mejor esa información final. Acuérdense que en la medida en que se habla mucho, llega un momento que la audiencia, el público se cansa, y si al final no establecemos como que bajamos un poco las revoluciones de nuestro discurso, que ha tomado bastante tiempo y que se supone que hayamos inflexionado la voz en múltiples ocasiones para subir y bajar los tonos, hablar más rápido, hablar más despacio, mantener esa audiencia despierta, porque si no ustedes se duermen, pues que al final se disminuya un poco esa velocidad como parte de un cierre de discurso. Miren, las pausas también son importantes en la comunicación oral. O sea, no hay que pensar que a la hora de dirigirnos a la audiencia, en todo momento, tenemos que hablar sin cesar y no dar oportunidad ni a que ustedes pregunten o simple y sencillamente a que reflexionen sobre algún tema de los que se estén trayendo a colación en una actividad. Así que si hasta el momento tienen preguntas o dudas, en confianza, pausas que pueden ser para reflexionar, pausas para que ustedes también digan, bueno, pues hasta aquí, algún tipo de comentario que quieran hacer. Sí, yo un tanto mientras usted ha estado presentando, dando toda esta información tan valiosa. Ay, gracias. Un tanto a mí lo que me inquieta es, ¿cuál es la diferencia, profesora, en términos de este tipo de protocolo y etiqueta aquí en países de América Latina, Puerto Rico, versus Estados Unidos, ya la cultura americana? ¿Qué diferencia ustedes pueden ver? ¿O es prácticamente lo mismo? Bueno, es que en ambientes nosotros, bueno, diferencia en cuanto a costumbres, usos, hay algunas diferencias que tienen que ver con la comunicación no verbal. Nosotros somos mucho más expresivos que ellos, gesticulamos más que ellos. Los norteamericanos no usan tanto las manos como nosotros. Y tal vez la inflexión de su voz no sea tan marcada. Nosotros somos un poco más vehementes, más pasionales al hablar. Pero básicamente en cuanto al manejo del tiempo, en cuanto hay que saludar, ese saludo que yo les dije es un saludo global. En Occidente. Y por la mañana un compañero de trabajo, buenos días. Exacto, good morning. Si ese compañero de trabajo está almorzando, buen provecho. Sí. Usted está hablando, ¿verdad?, en términos de lo que está enfocando regularmente en términos de cuando uno va a una entrevista de empleo, pero yo digo que esto aplica a nuestro contexto, claro, a nuestro diario vivir, claro, a nuestros escenarios laborales. Sí, sí, sí. ¿Cómo a veces esos detallitos de utilizar este tipo de protocolo y etiqueta hacen la diferencia? Oh, claro, en las relaciones. Definitivamente, no es lo mismo contar con un jefe o una jefa que entre por la oficina y vaya directo a su despacho y no salude a nadie que forma parte de su equipo de trabajo, y uno dice, adiós, ¿y qué pasó aquí? Somos invisibles. Que te pase por el lado, no te haga contacto visual. Sí, porque entonces, ¿cómo se toma eso? Como una falta de educación. Y si es falta de educación y no me tienes en cuenta, no me estás respetando porque soy una persona que a su vez te estoy dando un servicio, que te estoy dando un apoyo, que estoy ayudando en los procesos, pues obviamente deja de ser una persona afable y apreciada por su subalterno. Pero esto en términos, estos aspectos generales que estoy hablando no tan solo aplican a nuestros entornos en Puerto Rico o en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos también. Otro detalle, ya que usted me pregunta por diferencia, pues aparte de que nosotros gesticulamos más que ellos y cuando vamos allá pues tenemos que tal vez ser menos expresivos en el uso de nuestras manos, porque a ellos les llama la atención que las usemos tanto.
y eso está ya en nuestras venas, en nuestros genes, en nuestra idiosincrasia, pero nada, uno hace sus adaptaciones. No sé si a ustedes les ha ocurrido cuando van a Estados Unidos, se acercan a esta única persona porque están en un establecimiento comercial, por ejemplo, y van ustedes a agarrar este artículo de aquí y la persona extraña está aquí, de momento esa persona les dice, sorry, y uno dice, adiós, ¿qué ha pasado aquí? Sorry, y uno dice, ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Y el sorry es porque le estoy invadiendo su espacio vital. Entre los anglosajones es una cultura de menos contacto que la nuestra. Ellos necesitan más espacio para interaccionar socialmente con el prójimo. Entonces, cuando uno viene de Puerto Rico, o incluso hasta de España misma, porque en España tampoco se da este fenómeno de tanto distanciamiento, y va a algún lugar, se acerca a un extraño, porque no es porque vayamos a hacerle nada, porque estamos en un lugar y a mí me interesa esto, y el señor está mirando aquello, y de momento uno siente que le dicen, sorry, es simplemente porque políticamente de forma correcta nos quiere decir, ojo, estás invadiendo mi burbuja, mi espacio, pero lo dicen de una manera cordial, y es eso, que las distancias para ellos de interacción sin que se sientan intimidados son mayores. O sea que hay unas diferencias en cuanto al uso de la comunicación no verbal que inciden en el protocolo, en las costumbres, en los usos, que sí las puede haber, pero por lo demás, todo lo que estamos hablando hasta el presente, pues aplica en Estados Unidos también. Ok, una vez más, pues sabemos que a través del tono, nosotros en cualquier tipo de conversación vamos a inyectarle una intención a esa conversación con el tono, si es ascendente, si es descendente. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué día es hoy? Yo estoy haciendo una pregunta, pero si yo digo, ¿qué día es hoy? Pues yo no estoy preguntando, más bien, ¿qué día es hoy? Estaría más bien como lamentándome, ¿verdad? Expresando, y eso el interlocutor lo capta. O sea que también tenemos que, cuando hablamos de comunicación oral, es bien importante moldear el tono de nuestro discurso. ¿Cuál es mi intención? Estoy preguntando, estoy lamentándome, estoy simplemente aseverando de una manera neutral y objetiva una información. Así que la modulación de la voz en todo lo que estamos hablando hasta el presente, pues aplica en Estados Unidos también. Ok, una vez más, pues sabemos que a través del tono, nosotros en cualquier tipo de conversación vamos a inyectarle una intención a esa conversación con el tono, si es ascendente, si es descendente. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué día es hoy? Yo estoy haciendo una pregunta, pero si yo digo, ¿qué día es hoy? Pues yo no estoy preguntando, más bien, ¿qué día es hoy? Estaría más bien como lamentándome, ¿verdad? Expresando, y eso el interlocutor lo capta. O sea que también tenemos que, cuando hablamos de comunicación oral, es bien importante moldear el tono de nuestro discurso. ¿Cuál es mi intención? Estoy preguntando, estoy lamentándome, estoy simplemente aseverando de una manera neutral y objetiva una información. Así que la modulación de la voz en todo discurso oral es extremadamente útil e importante. Y luego, pues sí, el énfasis en cuanto a lo que yo quiera resaltar, y para resaltar aquello que yo quiero enunciar con mayor efectividad ante una audiencia dada, por ejemplo, o en una conversación, pues normalmente elevamos un poquito el tono de voz. Vamos ahora con la conversación telefónica, que sé que también puede resultarles un tanto interesante este aspecto. Acuérdense que en muchas ocasiones el primer contacto de un cliente externo con una agencia se logra a través de una conversación telefónica. Y ese contacto puede contribuir a mejorar la imagen de la empresa dependiendo de quién coja el teléfono y cómo lo conteste. Así que es sumamente importante crear una atmósfera positiva desde el momento en que contestamos una llamada de teléfono y sabemos modular un timbre agradable de voz. Se supone que uno incluso detrás de ese hilo telefónico, cuando toma la llamada y habla, en la medida en que estamos de buen ánimo, sepamos
sonreír, aunque no estemos viendo a la persona, porque todo esto transmite a la voz, ¿le transmite qué? Cuando yo hablo y me sonrío, normalmente, fíjense que de forma mental ya dispongo mis neuronas para que la actitud de mi voz se alinee justamente con mi intención de resultar agradable, amable ante los demás. Así que siempre se recomienda sonreír para, al otro lado del hilo telefónico, para demostrar esa afabilidad. Si estamos hablando desde el carro, a través del speaker, es bueno que el interlocutor lo sepa, porque no queremos que la persona vaya a divulgar alguna información de carácter confidencial y porque no le dijimos, aunque hoy día cuando llamamos al celular, bueno, pero la persona no necesariamente sabe que yo estoy guiando cuando me llama al celular y yo contesto y estoy en el carro. Entonces decirle, buenos días, sí, qué bueno, pues fíjese, aquí estoy con fulano de tal que estamos dirigiéndonos para que la persona caiga en tiempo y sepa que estamos en speaker. Cuando empleemos el teléfono celular no se debe, acuérdense que este es nuestro GPS o nuestro grillete electrónico, yo digo, porque no podemos vivir sin él. Yo soy víctima, no sé ustedes, yo no puedo vivir sin mi celular ya, yo no puedo salir de mi casa. Lamentablemente he caído en ese uso y costumbre. El celular forma parte esencial en mi existencia, igual que la computadora. Ya decir que uno se traslada a un lugar, a un país extranjero sin su computadora, es como, ay, qué difícil. Y sin el celular, pero nada, son tendencias, usos y costumbres que uno puede prescindir de ellos también. Lo que ocurre es que pues, se malacostumbra en parte. Pues miren, ¿qué ocurre con el celular? Las personas que vemos, por ejemplo, en lugares cerrados, que es de muy mal gusto, hablando de etiqueta y protocolo, que estemos en una fila de un banco y vengan, fulano, ¿ya conseguiste la pieza? Y uno dice, entonces, uno dice, ¿por qué yo tengo que estar escuchando esto y el señor está frente a mí? Bueno, pues eso es de muy mal gusto. Debemos hablar en espacios cerrados a través del celular con un tono de voz más bajo. Tampoco conviene que estemos enterándonos de vida y milagros del prójimo en lugares públicos. Interrumpir conversaciones contestando una llamada. Estoy hablando con alguien, me suena el celular y yo, ay, un momentito. O sea, le doy más importancia a la llamada que a lo que estoy hablando con. Es de muy mal gusto. Estamos tan enviciados con el celular que hasta todo eso a veces ocurre. Enviar mensajes de texto mientras se conversa. ¿Qué fue lo que ocurrió hace un tiempo atrás? Que de hecho se habló mucho de eso, que el primer ejecutivo estaba texteando, su esposa no estaba en Puerto Rico y la ex gobernadora le dijo, fulano, estoy hablando. Ella tenía la palabra y entonces pues creo que él se sonrió, desconozco bien cómo fue que reaccionó, pero le aclararon que era que su mujer no estaba en Puerto Rico y que él estaba hablando con ella, pero lo correcto no era que ella estuviese ofreciendo su discurso y él estuviese texteando, porque ¿cómo se toma eso? Exactamente, no me interesa lo que habla, así que yo me ocupo de otras cosas. Enviar mensajes de texto con abreviaturas que no se entiendan, aunque hoy día prácticamente es más fácil ahora textear que cuando era la época de los Blackberries, que teníamos entonces las teclitas y ahí se hacía un poco más difícil. Pero hay gente que sigue abreviando con todo y eso. Dejar el teléfono celular encendido durante la celebración de actos públicos y se está dando un discurso y ¡prim! Suena el teléfono. Se supone que simplemente lo pongamos en no sonoro, ¿verdad? O lo apaguemos. Reglas de comunicación escrita para proyectar imagen profesional. Prácticamente las reglas que hablamos sobre ser claros en nuestro discurso, hablar para que nos entiendan, ser precisos, concisos y corteses. La cortesía se traduce cuando escribimos en la actitud nuestra hacia el destinatario o el lector del mensaje. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi disposición al dialogar por escrito con esa persona? ¿Mi tono es un tono educado, discreto, cortés? ¿O estoy resultando algo regañón, sermoneante, despótico, sarcástico, irónico? Todo eso se traduce por la palabra escrita también. Entonces no tan solo es
cuando yo hable, el tono que utilice que le sirve al interlocutor para captar esas intenciones. Es que también esas intenciones yo las puedo traducir a través de las palabras escritas, y en la medida en que yo quiera lograr entendimientos con los demás, eliminemos todo tipo de tono que resulte descortés, como los que mencioné. Bueno, vamos un momentito con las reglas de cortesía en los correos electrónicos. Por ejemplo, miren, se supone que la línea de asunto se llene, porque es la primera información que va a leer el destinatario del mensaje, y así ya de entrada lo orientamos sobre por qué nos estamos contactando con él o con ella. Revise los mensajes, evite faltas de ortografía y errores gramaticales, aún más en ambientes de trabajo como los nuestros, y nosotros somos el ejemplo de muchos otros, de nuestros clientes inmediatos, que en gran medida son nuestros estudiantes. Es sumamente importante demostrarles profesionalismo y competencia profesional a través de la buena redacción. O sea que estamos pendientes al detalle, somos detallistas, y se dice siempre que una persona que pule su escrito es porque si funcionamos también a través de asociaciones, la persona que se ocupa de editar su texto, ¿qué está demostrando a los demás? Antes de enviar esta información la voy a revisar. Que es cuidadoso, que es considerado, exactamente, que es responsable, es decir, que le gusta finalizar sus trabajos de la manera correcta, porque somos humanos, podemos estar cometiendo errores ortográficos sin percatarnos de primera intención, pero al revisar el texto, ¡ah!, se me quedó ese acento, ¿y cómo se me va a quedar? Pues se quedó, se escribió y se olvidó, pero si uno no revisa el texto no se da cuenta, si falta un punto y no lo escribe y la oración terminó y aquello no tenía punto, y cómo es posible que no tenga punto si a continuación va otra, pues son detallitos que cuando somos minuciosos y queremos descargar un trabajo en condiciones nos ocupamos. Todo esto forma parte de nuestra imagen y de nuestra marca y de nuestro profesionalismo. Manténgase al día con los mensajes que reciba, en términos de no dejarlos para contestarlos la próxima semana, por ejemplo. Manténgase al día, si tengo que contestar hoy, contesto hoy. Se supone, se recomienda que los mensajes a través del correo electrónico se contesten dentro de las primeras 24 horas. No más tarde de 24 horas, se supone. Programe respuestas automáticas para cuando esté de viaje y proporcione información sobre la fecha de regreso. Eso se sabe que los correos electrónicos profesionales tienen algún mecanismo que se puede activar para lograr esto. Deberían enseñarnos. claro. Pero siempre tenemos compañeros hábiles que saben de todo eso. Bueno, yo salí hace poco y pedí ayuda y nadie supo. Y por regla general las secretarias también. Porque le he escrito a gente que la respuesta dice estoy sí, fuera y regresaré en tal X. Pero tendríamos que buscar el apoyo técnico, que siempre tiene que existir, es cierto. ¿Por qué no conviene que escribamos todo en letras mayúsculas? Estamos en la netiquette, en la etiqueta que se emplea cuando redactamos este tipo de comunicado electrónico. ¿Por qué no conviene? Exactamente. Todo en mayúscula da la impresión de que estamos histéricos, gritándole a la otra persona. Una vez más, atiende el tono de su mensaje, que sea un tono educado, cordial, discreto, no que suene a regaño, ni a amenaza, ni a despotismo, ni a burla, ni a sermón. Todo eso está contrario a la buena educación, a la discreción y a la cortesía y al buen trato. No exprese nada que no podría decir en persona. Acuérdense que hay veces que hay gente que dice, yo lo digo todo por escrito, y mira, ya, me desahogué. Tengan cuidado, porque justamente uno debe escribir lo que es capaz de luego sostener en una conversación de tú a tú, personalmente. Use el blind copy, ¿verdad? Copia ciega esta. Cuando escriba a varias personas con el propósito de valorar la privacidad de los demás, porque no queremos que los demás, eso vamos a decir que es un detalle que opcional,
cuando envío una información a muchas personas y no es de mi interés que todo el mundo se entere de los correos electrónicos de los demás, puedo utilizar el blind copy. Pero si esa no es mi intención, porque todos se conocen y se está trabajando en forma prácticamente colaborativa, de equipo, pues no habría necesidad. Eso es cuando yo entiendo que no hay necesidad de que esta persona tenga el correo electrónico de esta otra. Simplemente. Bueno, vamos entonces ya prácticamente a la última parte de la intervención, que tiene que ver un poco con la etiqueta en la mesa. Sabemos que en la universidad y en nuestro diario vivir y asistimos a muchísimas actividades sociales, actividades de festejo en nuestros entornos profesionales, y hay unos detallitos sobre etiqueta en la mesa, pues que nunca estarían de más traer a colación en la mañana de hoy. Voy a ser un poquito rápida en esto primero que menciono acerca de cuando toda esta mesa vestida de la cual podemos hacer uso en la actualidad se empezó a desarrollar a gran escala. Pues miren, no tantos siglos atrás, estamos hablando de que básicamente hablamos de mantel, servilletas, cubiertos y cristalería como parte de todos estos accesorios que visten una mesa a partir del siglo XIX, y estamos en el XXI, no hace tanto. Antes, todo este protocolo de la mesa no se llevaba de una manera tan rigurosa, antes del siglo XIX, aunque ya en el siglo XVIII, por ejemplo, se empezaron a fundar los primeros restaurantes. Se dice que en Francia, en el 1765, se usa por primera vez la palabra restaurante para denominar un establecimiento en el cual se servían sopas. En el 1782 ya existe un primer restaurante con nombre, curiosamente en francés, en Londres, la Grande Taverne. Había menú, mesas y mesas individuales. En el 1789, junto a la Revolución Francesa, proliferaron los restaurantes donde se suscitaban distintas discusiones de ambiente político. Acuérdense, por ejemplo, pues áreas en las que luego los literatos fomentan sus tertulias en los cafés, en Europa, por ejemplo, en España, en muchos cafés, que se va simplemente a eso, a merendar, a tomar un café o un aperitivo, pues se reunían para discutir temas literarios, temas políticos, justamente las personas de Estado, etcétera. Ok, los protagonistas son los invitados. Se supone que las invitaciones a una actividad en la cual vamos a agasajar al destinatario, pues se cursen en un margen de 4 semanas de antelación a la fecha de la invitación o 10 días antes. Normalmente se adopta una semana laboral en términos nuestros de día a día en el mundo del empleo. No es necesario tanto tiempo, a menos que sea una gala de fin de año, etcétera, que se quiera la invitación, pues eso mismo, enviar con tiempo para que con tiempo uno haga todos sus arreglos y pueda asistir, o porque sea una actividad que va a exigir de nosotros trasladarnos a través de un avión, por ejemplo, a otro lugar. Las invitaciones pueden realizarse por teléfono si se trata de un grupo reducido de personas. Ahora bien, ¿qué no debemos hacer cuando somos invitados a una comida de negocios o a una comida en el ambiente de trabajo? ¿Ok? Pongo lo de negocios porque por regla general se habla de etiqueta y protocolo en comida de negocios, pero esa comida de negocios implica una comida con propósitos profesionales. Pues miren, número uno, no llegar tarde, porque de entrada estaríamos afectando de nuevo nuestra imagen profesional. No poner el celular sobre la mesa. Fíjense qué curioso, las recomendaciones que estoy dando, muchas de ellas nos cuesta ponerlas en práctica. Lo de no llegar tarde, bueno, sé que en nuestro entorno puertorriqueño, pues la puntualidad no es prácticamente para muchos, digamos que nuestra mayor virtud. Tenemos cierto grado de flexibilidad con empieza a las 9, pero bueno, se supone que empieza a las 9, pero la gente inicia los trabajos 10 minutos más tarde, etcétera. Eso en Estados Unidos, hablando usted de diferencia, los norteamericanos son extremadamente
puntuales. Si dicen a las 9 menos 10 están en el sitio, porque a las 9 va a empezar. Y en eso pues tenemos que seguir aprendiendo de sus buenas costumbres en este caso. Esa es una buena costumbre que tenemos que seguir adaptando. Yo sé que muchos de nosotros las tenemos ya adaptadas y me parece bien. Se supone que si uno no llega a puntuar a los lugares, se toma como una falta de que no tan solo de irresponsabilidad, de interés y respeto. Exactamente, que la impuntualidad es una falta de respeto. Lo que ocurre es que nosotros decimos, bueno, pero como estamos en Puerto Rico, no, pero procuremos ser puntuales. Yo también tengo, esa es una información que yo tengo también, yo trabajo con ella, yo trabajo con la puntualidad. Ok, no poner el celular sobre la mesa, un detalle que les digo que a muchos nos cuesta, se supone que no, que lo dejemos en la cartera, y si estamos en una comida profesional, pues tampoco es para, con permiso, estar contestando esas llamadas, para eso está el buzón de voz. No ir de mesa en mesa cuando se encuentren conocidos, estamos en esta única actividad, un almuerzo de exalumnos de una organización, pues, y ya está la comida servida, pues no es el momento de yo levantar, ¡ay, fulano, tanto tiempo! Porque acuérdense que estamos interrumpiendo la digestión de esa persona que está ingiriendo alimentos para tener que detenerse y saludarnos. De lejos la podemos saludar, cuando llega el momento del postre nos acercamos y podemos tener algún tipo de intercambio más próximo con esa persona. No saludar de mano a otra persona si está comiendo, o sea, como les digo, saludar de mano, irle a, hola, ¿cómo está? No sentarse en cualquier silla. Si hemos sido invitados a una comida, debemos esperar que quien nos invite, el anfitrión o la anfitriona, nos diga dónde sentarnos. Tampoco vamos a empezar a comer antes que el anfitrión. Se supone que por uso y costumbre siempre se espera que todo el mundo tenga sus platos ya servidos para iniciar la comida. Y mucho menos vayamos a empezar, como les acabo de decir, antes que el anfitrión lo haga. No presentar a los comensales cuando alguien se acerque a saludarnos. Pasa alguien conocido por nosotros, nos saluda de, hola, ¿qué tal? No estamos en esos momentos ingiriendo alimentos, se detiene un momento, habla con nosotros, y que no le presentemos a las personas que tenemos cerca nuestro es una falta también de cortesía. No corregir una cuenta, a esto se refiere al anfitrión. ¿Cómo nos va a llegar la cuenta? Y si vemos discrepancias, vamos a estar ahí con el dime y direte, mire, este plato aquí nunca llegó, o no fueron 3 botellas de vino, nada más fue una. O sea, ese tipo de discrepancia lo dejamos para corregirlo cuando más adelante despídase de los invitados y luego le dice al camarero, pago dentro de un rato, después que ellos se vayan. Hay algo que quiero corregir, pero no frente a los invitados. Es de muy mal gusto estar cuadrando cuentas de un anfitrión que no nos va a hacer pagar porque nos está invitando, pues frente a los invitados. Antes y después de beber se debe utilizar la servilleta. Acuérdense que si estamos bebiendo agua o alguna copita de vino, pues no queremos, simple y sencillamente, que o nos quede una gotita de vino en la comisura de los labios, o que por no habernos limpiado a tiempo, pues estamos bebiendo vino y también un pedacito de comida vaya a quedársenos en la comisura de los labios. Los alimentos se cortan conforme los